Hola a todos, bienvenidos al podcast de Gestionando Salud. Hoy vamos a grabar nuestro segundo episodio de la primera temporada de Experiencia del Paciente. Como ustedes saben, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido paciente. De hecho, desde antes de nacer nos convertimos en paciente cuando nuestra madre va a hacerse sus chequeos al ginecólogo, cuando nacemos desde el primer momento. Partiendo de este hecho, hemos pasado por múltiples experiencias entre buenas, regulares y malas. Partiendo de este hecho, los temores, dudas, molestias o agradecimientos son parte de los sentimientos que afloran a nosotros como personas cuando tenemos que ir a un centro de salud o visitamos a nuestros médicos. Pero, ¿qué queremos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Quién nos entiende? ¿Quién es el responsable y dónde acudimos? La parte de la experiencia del paciente es algo totalmente integral que va desde el momento en que pisamos el hospital o un centro de salud o nuestro médico hasta el momento que decidimos retornar a nuestra casa. Y la idea con esto es, ¿qué es la experiencia del paciente expuesto por un propio paciente? Bienvenidos al segundo episodio de la temporada Experiencia del Paciente y le vamos a dar la bienvenida a nuestra exponente de hoy, Wendy Liranzo, quien yo me voy a reducir a darte el micrófono a ti para que nos explique quién eres, cómo estás y gracias por aceptar mi invitación a este podcast. Bueno, gracias a ti, Dileni, por tomarme en cuenta. Como tú bien dices, ¿quién soy? Wendy Liranzo. Wendy Liranzo es una niña mimada de Dios. Qué lindo. Una niña mimada de Dios que es madre, que es hija, que es esposa, que es hermana, que es amiga y que es abogada. Y aparte de eso es paciente de esclerosis múltiple. Mira, bueno, ya tenemos algo en común. Somos abogadas las dos. Abogada, es decir, que sí. vamos a hablar muchísimo aquí, ya lo siento. Y lo último que dice, eres paciente de esclerosis múltiple. Cuéntanos qué es, realmente lo hemos oído, pero realmente tal vez no sabemos a sinceridad qué es y qué es padecer este tipo de patología. Fíjate, explicar lo que es la esclerosis múltiple es difícil. La esclerosis múltiple es una condición que afecta el sistema inmunológico y que degrada todo lo que es la protección de la mielina. Okay. Es difícil, cuando te digo que es difícil, porque es fácil una definición de esclerosis múltiple. Es muy fácil la definición de esclerosis múltiple. Eso afecta el sistema nervioso. A medida que tú vas desmielizando, se afecta el sistema nervioso y los nervios que ya se están afectados, ellos a su vez, entonces afectan la comunicación del cerebro al cuerpo. Ok. Entonces es difícil definirlo. ¿Por qué? Porque tiene 1000 caras. Ya, Tiene dependiendo de cómo se te represente. Porque se te puede representar de miles de formas y aparte de eso, los mismos médicos desconocen muchos efectos y muchas consecuencias de la esclerosis múltiple y entonces se hace un diagnóstico. ¿Y cuándo te detectaron ese tipo de patología? Bueno, yo tengo ya 14 años. A mí me diagnosticaron en agosto de hace 14 años. Pero tú estás regia. Han pasado ya 14 años. Han pasado 14 Cuéntame, años. vamos a remontarnos. Sé que es tal vez un poquito difícil remontarse al momento del diagnóstico, pero cuéntame cómo fue. Ahora lo explicas con mucha fluidez, pero tal vez cuando te dieron el diagnóstico, esa fluidez no fue la primera cara que te presentaron los médicos. Cuéntame un poquito de esa fase de detección. Fíjate que fue un momento difícil y lo es todavía. Porque el tú mirar de frente y mirarte a ti mismo y decirte que lo tienes todavía 14 años después me da temor. Me da temor. Incluso mi primer testimonio lo hice hace apenas 6 meses. Wow. Que lo hice para mi doctora en la actualidad, que es la doctora Sara Vargas, y es una persona que es mi amiga. Pero la verdad es que comencé con varios síntomas que no escuchaba, que no atendía a mi cuerpo, pero ya eran síntomas que realmente me estaban afectando. Entonces llegué a hacerme un estudio dirigido por mi médico
Y incluso en el laboratorio, te voy a hacer esta anécdota cómica, porque donde me voy a hacer el estudio, la persona que me dice, le llama a mi esposo y le dice, venga a ver, aquí hay algo malo. Wow. Y entonces mi esposo le dice, ¿cómo? ¿Usted ve esas manchitas que usted ve en el cerebro? Y él le dice a mi esposo, sí, yo la estoy viendo. Dice él, eso puede ser esclerosis múltiple o microinfarto. Y entonces mi esposo le dice, wow. ¿Y qué es eso? Eso es algo malo. Y dice mi esposo, pero... Y yo de una vez le pregunto, ¿y qué es el microinfarto? Porque como que el término me pareció más pesado. Y dice, eso es malo. Y digo yo, ajá. Y la esclerosis, peor. Digo yo, ay, Dios mío. Ahora sí está seria la cosa. Pero entonces, inmediatamente sentí mucho temor, porque realmente nunca había escuchado de la esclerosis múltiple, ese término. No, y claro, te están diciendo algo a medias, algo que simplemente te está afectando los sentimientos, pero claro, con todas las dudas del mundo, no hay ningún profesional que te diga, mire, esto es esto y esto. Uh-huh. Y tampoco era la persona indicada para decirte nada. Claro. Luego le pregunté a él un año después, ¿y por qué tú te recuerdas de mí? ¿Y por qué usted me dio ese diagnóstico? Y él me dice que su mamá acababa de fallecer, tenía esclerosis múltiple. Wow. Y entonces ellos pasaron años tratando de identificar qué ella tenía. Un poco complicado, ¿no? O sea, que un técnico sin ningún tipo de base académica, científica, te esté dando, bueno, ni siquiera información, te está dando un diagnóstico que realmente hasta no ir donde tu médico no ibas a confirmar. O sea, ¿qué sentiste en ese tiempo? Porque claro, te hacen una analítica, un estudio y tienen que esperar un tiempo para darte el informe. Ese informe, llevárselo al médico y que el médico realmente evalúe las condiciones reales. Sentí mucha angustia. Eso fue un jueves y del jueves al lunes que me volvió a ver un médico, yo sentí mucho temor. Y mi esposo y yo, que guardamos el secreto entre nosotros dos hasta tener un diagnóstico serio, estábamos sumamente desesperados porque nosotros teníamos en ese momento una niña pequeña. Wow. Y eran muchas las cosas que me pasaban por mi mente. Cuando fuiste donde el médico ratificó eso, ¿diste con el médico correcto? Bueno, eso es una historia, DJ. Lo primero es que yo llego a mi médico de toda una vida. Tú dices que uno es paciente desde que nace. Mi madre me llevaba al médico todos los días de mi cumpleaños, porque entendía que era la forma de ella chequear que algo no andaba bien en mí. Porque algo preventivo. Algo preventivo, yo no podía... Detectar a tiempo. No me cansaba mucho, yo no era una niña que corría mucho, yo siempre tenía problemas en los ojos. Y entonces voy donde ese médico y le digo que me han dado un diagnóstico de esclerosis múltiple. Y le digo a la secretaria que me ha visto toda una vida. Y ella me dice, Wendy, tú no eres la única paciente en el mundo. Porque yo le decía, y él no me podrá ver para que me diga qué es eso, esclerosis múltiple. Wow. Porque yo quería oír de él que eso era imposible en mí, porque él tenía años chequeándome. Wow. Y la secretaria te dijo, tú no eres la única paciente. Y mi médico todavía al día de hoy ni siquiera me ha llamado para saber qué ha sido de mí. Y me ve en fiestas y todo y lo demás, pero nunca se ha preocupado por identificar esa paciente que él tuvo durante tantos años, viéndola durante tantos años, un año, y él nunca se ha preocupado por saber qué pasó con ella. O sea, mira, ¿qué era lo que ella quería decirme? Según voy conversando contigo, voy entrelazando algunos elementos importantes con relación a lo de la experiencia del paciente. Primero, un técnico te dio una información incompleta y sin la capacidad o calidad, más que capacidad, la calidad moral, ética y profesional de determinarte un diagnóstico. Segundo, te ves totalmente huérfana con relación a un médico donde tal vez él no era el especialista indicado, pero tampoco para salvaguardar un poquito esa ansiedad, claro, y esas incertidumbres que guarda uno cuando va a un médico. Entonces, ya van dos elementos que vamos detectando de fallas a la comunicación del paciente y a la experiencia integral de lo que afecta a un paciente cuando va a un centro o a un médico. Entonces, a partir de ahí buscas otro especialista. Claro. ¿Y qué te cuenta? ¿Te ratificó el diagnóstico? A partir de ahí busco ni siquiera un especialista. Busco un médico amigo y familia.
Un médico que se preocupa y que tiene el interés de verme tranquila y ver tranquila a mi familia que está angustiada. Correcto. Y ese médico que no tiene nada que ver con la cabeza, él busca otro médico. Y ese mismo médico, que sí es un neurólogo, le dice, en vez de dirigirse a mis términos o a mi preocupación o a mi dolencia, se dirige a que el estudio no es bueno. Que el estudio no es bueno, es que mira ese estudio hecho en tal sitio, ¿por qué no vienen aquí? Bueno, pero sí, pero no todos son así. Vale. Mi esposo llama a un amigo que es especialista en radiología, que se llama Alejandro, y él muy humanamente viene de Santo Domingo solamente a ver mi placa. Y él le dice, comienza a hablarme de esta manera. Lo que está comenzando. Ya yo entendí ahí. Ok. Que las cosas no iban bien. Entonces él, pero primero me mira a la cara, me dice eso. Eso me dio una paz. Claro. De que él viera en mí esa angustia que yo tenía. De como tú dices, ¿quién es Wendy? Wendy, detrás de Wendy hay muchas facetas. Correcto. Que ya estaban angustiadas de por sí. Entonces, él me dirige a un médico en Santo Domingo, especialista, que estaba acabado de llegar de Estados Unidos. Y ese médico me recibe y me da un diagnóstico. Ahí ya te dice todo, cómo estás, el estado, cuáles son las consecuencias. Así es. Y ahí después de tú ya tener información, de ya tener el muñeco armado, ¿cómo estaba esa Wendy? Bueno, te diré que eso no terminó ahí. Porque, por ejemplo, Wendy es una abogada profesional donde produce a medida que está trabajando. Si no Correcto. está trabajando, no produce. Un mundo se me cae encima. O sea, yo tenía un mes que había salido en periódico y en revista como una abogada que tenía futuro. Era lo que yo entendía. Claro. Y de repente no veo ya no camino igual. El médico que me ve me dice, es muy probable que estemos muy tarde, porque como nadie se dio cuenta que ella no tenía fuerza en las piernas, que ya ella no va a poder caminar un tiempo. Wow. Ella se puede levantar y habla de la esclerosis, temas y tal, pero al final ya yo ni oía bien lo que me estaban diciendo, pero sí tenía mi angustia de qué va a ser de mi hija, cómo yo voy a sostener esta condición, en qué momento me pasó esto a mí. Todavía 14 años después, y yo me hago la pregunta, porque todavía 14 años después a mí me duele recordar ese momento. Entonces me internan en hacerme un tratamiento agresivo que es de cortisona, de esteroides y demás, y llega lo bonito. El seguro llega y me manda un médico al hospital, un hospital donde yo tengo un seguro. Mi esposo y yo siempre buscábamos tener un buen seguro. Y me dicen que no me pueden cubrir porque es una enfermedad degenerativa. O sea, todavía no me han dado el diagnóstico definitivo de que es degenerativa. Y porque ya eso lo enviaron a Estados Unidos, los análisis. Y ya él me dice que no me pueden cubrir mi seguro de toda una vida. Entonces ahí viene otro tema, lo económico. Claro, es un factor que no debería ser importante, y más si tienes seguro, pero claro, es un factor que realmente incide bastante, tanto para una atención, y más en nuestro país, una atención especializada, íntegra y con médicos de calidad, o sea... Claro, y entonces ahí luego de eso unas personas, la gente de mi seguro, que en ese momento era don Rafael García, que era una persona muy amada por mí y es muy amada por mí, se movió hasta que el seguro me reembolsó mi dinero y ya uno lo había pagado y tal, pero gracias a Dios ya todo eso ha cambiado en el país por eso mismo, porque no es justo que una persona que tenga su seguro no tenga la certeza de que pueda ser bien atendido. Claro. En un momento de esa dificultad. Lo que sí me desprendió una inseguridad, a mí y a mi esposo decidimos, como profesionales liberales, vender todo lo que teníamos. Vendimos nuestra casa, vendimos el carro y nos fuimos a los Estados Unidos a atendernos a un hospital que pudieran ver al paciente de una manera más sensible. Y entonces ahí llegamos al Mass General en Boston.
Claro, tú tienes entonces una comparación y una constatación de dos servicios, uno aquí y otro en Estados Unidos. ¿Es diferente o se da, o en todas las casas se cuecen habas con relación al trato, a la comunicación, a la forma en tratar al paciente? Era diferente. O sea, hace 14 años era muy diferente. Ahora los hospitales, los centros hospitalarios se están preocupando de que no sea solamente médico y que sea paciente, sino que sea un solo equipo. Perfecto. O sea, una atención integral. Una atención integral. Y eso está cambiando y se nota en los hospitales de hoy. Yo estoy aquí hoy porque una persona de un hospital me ha invitado a través de ti, me dice, bueno, Wendy te puede dar orientación sobre eso, pero porque ellos se preocupan por cómo yo me siento, por cómo se sienten los pacientes que tienen esclerosis múltiple, igual que yo. Cuando llegaste allá a Estados Unidos, claro, con una mano adelante y otra atrás, realmente tú fuiste a tratar de mejorar tu condición de salud. Uno no piensa en más nada. Cuando llegaste allá, ¿qué viste? ¿Cómo te sentiste? Realmente sé lo traumático que puede ser el proceso. ¿Cómo asimilaste toda esa información? ¿Qué acompañamiento tuviste por parte de los especialistas o del mismo centro que te participó? ¿Eras un número más? Que eso también es un factor. O sea, de una clínica general donde ve emergencias, 2,000 y 3,000 emergencias diarias, X cantidad de ingresos, claro, una paciente más. Se puede estandarizar así. Pero fíjate, en el hospital, ellos, a diferencia de como yo me sentí hace 14 años, por eso lo repito, era muy diferente. Allá te tratan al paciente, te tratan delicado. Por ejemplo, una persona, yo puedo decir en la entrada del hospital, yo tengo esclerosis múltiple y tengo una cita y estoy tarde, yo no puedo correr. Claro. Yo no puedo subir una escalera y ellos inmediatamente respetan tu condición. Aquí, por ejemplo, hasta en el supermercado, o sea, la gente le puede sorprender que yo esté sentada en un carrito del supermercado porque qué bien me veo. Tú sabes, ¿cómo tú vas a pensar que yo necesito ayuda? Claro. Tú ves, tú me estás viendo aquí ahora y tú, desde que me viste, tú dices, uy, qué bien, porque estoy pimpiada. Claro. Pero tú no sabes el cansancio que yo siento. O sea, claro. tú no ves tus condiciones mis condiciones propias. Entonces, esa es la diferencia. Allá respetan el paciente. El médico te escucha. Aquí ya las cosas están cambiando. Al principio, cuando yo iba a un médico aquí a decirle todos los síntomas que tenía, me decían que lo escribiera en una mascota y que se lo dejara para ella leerlo después más adelante. Wow. O sea que las cosas están cambiando porque, como tú también dices, el paciente está informado. Sí, ya tenemos un paciente más informado, más empoderado. O sea, totalmente. Yo te aseguro a ti que hace 14 años una persona que le detectaran esclerosis múltiple no tenía el dominio que puedes tener tú ahora de tu propia enfermedad. Inclusive te aseguro que sabes mucho más que tu doctora porque eres tú que está haciendo el padecimiento y te estás llevando día con día de un tratamiento y documentándote un poquito más de cómo sobrellevar esta enfermedad. Anteriormente no se veía eso. Era como una relación muy paternalista donde decíamos sí a todo a lo que el médico nos informara. Claro. Entonces, tú también eras muy empoderada desde el inicio porque entendía que al momento de detectarte eso, tú decidías, mira, vamos a vender todo y vámonos a buscar otras opciones. O sea, tú también desde un principio fuiste muy chispa con relación a tu enfermedad para sobrellevarla. Entonces, cuando estuviste allá, ¿qué padeciste? ¿Cómo volviste? Bueno, el poder no estaba en mí. El poder estaba detrás de mí con una familia enorme que me apoyó porque yo me volví un disparate ya. Ya eso, de ¿qué quedaba de Wendy Liranzo la abogada? Muy poca cosa. Yeah. O sea, ya yo tenía que volver a reinventarme para creer en mí. Ok. Pero en este caso, en el hospital sí tenían avances, medicamentos diferentes, terapias diferentes, porque tenían conocimiento de mi condición. Tenían más información.
Entonces tú decías que parte de las falencias que podíamos tener aquí en el sistema de salud era la falta de conocimiento con relación a la enfermedad. Claro, porque por ejemplo, era muy difícil para mis médicos entender que de cosas que no se veían podía haber una condición. Claro. Entonces era falta de conocimiento y de especialidades. Hoy día los médicos tienen especialidades por muchas. Entonces ya se han diversificado y eso es importante. Claro. Eso es muy importante. Ahora mismo un médico neurológico tiene varias áreas. Sí. Y eso es muy bueno para el paciente. Pero también hay una diferencia entre un médico de antes y un médico de ahora. Y es que el médico de antes, en su mayoría, como tú decías, se sentía padre, pero también tenía esa sensibilidad que quería curártelo todo. Claro. Tú sabes, pero hoy día también hay una pequeña diferencia porque muchos médicos se preocupan mucho por el dinero. Están más mercantilistas. Uy, que sí, porque es que no es fácil ellos para poder comprar carro bueno, para poder, ¿tú entiendes? O sea, es diferente. Pero así como hay unos que otros, hay muchos médicos preocupados por su paciente. Porque por el interés de su paciente. Por ejemplo, si tú tienes no solamente la condición de esclerosis múltiple te puede afectar, te afecta la parte emocional. Pero tú vas y llegas con una molestia en un dedo. Aquí hay médicos tan buenos que te chequean, por ejemplo, un dedo. La dermatóloga mía es súper buena y a ella le encanta. Bueno, pero Wendy, eso no es normal que ese dedo esté así. Entonces te manda a hacer analítica, se preocupa. Okay. Entonces yo pienso que todo va con el amor al prójimo. Es lo más cercano a la humanización, claro, y al preocuparte por el otro. Claro. Y más en esas funciones de los médicos y también lo de los abogados, nosotros tenemos que humanizarnos con la persona que representamos o que estamos cuidando en el sector salud. Porque realmente no es solamente un usuario o un cliente. Así es. Ellos van porque tienen una determinada situación que le da una desventaja frente a nosotros. Así es. En el primer webinar que hice de Gestionando Salud fue con el autor del libro Conversación con el Paciente. Es un librito pequeñito que tiene 12 capítulos de anécdotas conversando desde el médico, desde la enfermera y desde el paciente. Perspectivas y herramientas muy puntuales de cómo hacer una comunicación efectiva. Y él siempre resalta que la única diferencia entre un profesional de salud y el paciente es que nosotros vamos voluntariamente al hospital. El paciente no tiene opción. Entonces, claro, cuando uno llega, lo que uno quisiera es tener ese trato humano. Claro. Pero no todos pueden conectar con el paciente, no todos. Como dices, yo estoy yendo a un centro que se preocupa por mí y lo chulo es cómo vino el tema de yo poder invitarte al podcast, que es que tú eres parte de un comité de experiencia del paciente del HOMS, donde realmente se juntan varios. Bueno, cuéntame tú mejor. Bueno, nosotros nos unimos, por ejemplo, en el centro, hacemos una reunión con nuestros deseos. Vale. ¿Qué nos hace falta? Como paciente, ¿qué nos hace falta? Y ese centro se preocupa por suplir nuestras necesidades. Entonces es como una especie de lluvia de ideas con relación a las necesidades y entiendo que ellos priorizan conforme presupuesto, estrategias y todo lo demás. Pero lo has dicho súper bien. Te sientes escuchado. Exactamente. Te sientes escuchado y no solamente de una perspectiva gerencial, que yo más o menos de ahí puedo entender cosas, pero también un feedback a los médicos. Pero totalmente. Cuéntame de tu doctora, de la doctora Sara Vargas, que realmente fue directamente la que te recibió al momento de tu llegar de Estados Unidos, o también pasaste más. Bueno, es mi doctora aquí en el país. Okay. Porque, por ejemplo, ya yo duré tiempo ya atendiéndome en los Estados Unidos. Okay. Sara es una persona muy sensible y es una de las personas que me hace hacer estas cosas, dedicarle este tiempo a todo el que me necesite, porque Sara se involucra, Sara se preocupa. O sea, si a mí me duele un ojo, Sara no dice, no, eso es estrés. No, vamos a ver por qué te duele el ojo. También formas parte de una fundación que se llama Neurocrecer, que es básicamente una fundación para personas que tienen enfermedades o algún tipo de patología neurológica, qué hacen, cómo están conformados.
cómo puede ayudar, o una persona que escuche el podcast puede participar de estas actividades que ustedes hacen. Neurocrecer es una fundación buenísima porque es de médicos, donde ellos como médicos quieren saber cómo nos pueden ayudar a nosotros. Oh, perfecto. Nosotros, por ejemplo, aquí en el país, nosotros tenemos lo que no tiene ningún país del mundo. Las medicinas en alto costo, nosotros tenemos una providencia que nos pueden ayudar. Okay. Y todo eso lo logra tu médico. Claro. Por ejemplo, a mí me dio COVID y mi doctora inmediatamente llamó al HOMS y dice, ella necesita un medicamento de alto costo, urgente. Perfecto. Y eso fue en fracciones de 3 horas. Y yo tuve una atención magnífica. Y tuve un COVID que me duró prácticamente 15 días, pero donde no pasó a mayores. Y una pregunta, ¿esa fundación de Neurocrecer solamente está circunscrita a un hospital, o cualquier paciente con algún tipo de patología neurológica puede formar parte, recibir informaciones? ¿Cómo pueden realmente ser partícipe de esos beneficios que como paciente tú obtuviste? Sí, puede ser cualquier persona, puede ser de cualquier parte del país, y puedes recibir todos los beneficios que da la fundación, las charlas, las citas que en su momento los médicos están suscritos. Y asimismo también formo parte de Renacer. Renacer es una fundación de pacientes de esclerosis múltiple, Okay, que ha logrado que esos medicamentos estén aquí en el país para el acceso okay, y al alcance de cualquier persona. ¿En qué tiempo te diviertes? Es que imagínate, hace 14 años yo tenía que vender el reloj que tenía para poder pagar mi medicamento, Claro. tenía que vender los anillos, y ahora mismo, hoy todo eso, muchos pacientes, muchos jóvenes cuentan con eso, y eso es gracias a que personas se preocupan por ello. De verdad que agradecemos tu labor social. Es increíble todo lo que tienes que pasar para ver un cambio y una transformación. Lo has dicho, tanto para los medicamentos, que anteriormente tenías que hacer de tripa corazón para poder adquirirlos, ahora ya están asequibles a alto costo. Decías de que yo tuve que vender mi casa para irme a Estados Unidos para recibir una atención adecuada y científicamente más cercana a mí. Y ahora me estás diciendo que ya tienes acceso a unos buenos médicos especialistas y que puedes recibir una atención adecuada. Y para colmo, tienes también hospitales que realmente han cambiado el chip de simplemente dar salud o dar un servicio de salud o satisfacción a un usuario determinado, a cambiar y transformar la cultura del hospital a lo que es experiencia del paciente. A que no solamente formas parte como paciente, sino que ahora formas parte de una fundación, formas parte de un comité de experiencia del paciente, para que las personas que padecen lo tuyo u otra enfermedad puedan tener un trato digno, humanizado, óptimo. Y de verdad que agradecemos esta labor que has hecho a costa tuya, a costa de los sufrimientos que pasaste en determinado momento. De verdad que muchas gracias por el tiempo. Y si tienes algo para concluir, que me digas, mira, me quedo con esto. Pues fíjate, sí, me quedo con que para ver un cambio debe haber una sola persona que tenga la intención. Tú puedes mover un mundo. Tú lo que no puedes es ser indiferente al problema del otro. Donde quiera que tú estés, tú puedes ser abogada, tú puedes ser médico, tú puedes ser camarógrafo. Ahora, sé la diferencia. El amor al prójimo y el amor a ti mismo es la diferencia. Tú te amas, tú te chequeas, tú no eres indiferente a tu salud. Claro. Y tú amas al prójimo y tú eres una buena profesional, un buen empleado, un buen padre. Hay que correr en la vida dando amor. Gracias, Wendy. De verdad que muy lindo mensaje, y de verdad vamos a incentivar este tipo de actitudes que has tenido. Vamos a ayudar al otro desde cualquier área donde nos encontremos. Y la idea de este podcast con Experiencia del Paciente es ver cómo podemos transformar esa dificultad que ya tenemos porque vamos a un centro de salud, transformarla en algo más llevadero, no bonito, pero sí más llevadero desde la perspectiva de gestión hospitalaria o desde la gestión que hace un médico en su consulta. De verdad que muchas gracias por venir, Wendy, y gracias a ustedes por contactarnos, y será para una próxima
próximo episodio de Gestionando Salud. Muchísimas gracias.